Hoy vamos a hablar de la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Es aquello que nos provoca una idea para crear una obra, tanto sea literaria, como pictográfica, como un cuadro, como una canción. En mi caso, me voy a referir específicamente a la literatura, a escribir. El tema es qué nos inspira. O sea, eso es lo importante porque hay individuos, yo no vamos a hablar de... Yo diferencio el escritor del no escritor por algo muy simple. El escritor es alguien que escribe porque no puede hacer otra cosa. No es el tipo que toca batería, baila, canta, escribe, pinta. Esos no son escritores, son unos mamarrachos. O sea, el multidisciplinario hay casos muy puntuales, y la verdad no me acuerdo de ninguno porque se ve que no son muy importantes. Eh, yo qué sé, capaz que un Da Vinci que hacía, que creaba inventos y aparte pintaba y inventaba armas, tecnología. O sea, un Da Vinci, pero tampoco hay ningún libro escrito por Da Vinci. O sea, un multidisciplinario que hace 10 cosas o 5 cosas no es nadie. Es un papanatas. Es alguien que no tiene el numen de inspiración ni el talento para hacer una cosa determinada. Y después que no me, acá me pueden caer todos, me chupan un huevo si me caen, porque después vamos a los pingos, como decimos acá, y no hay nada, no me pueden demostrar con nada que valga la pena. O sea, me pueden venir, no, sí, porque fulanito hace canciones y escribe libros. La verdad, eh, yo no conozco a ninguno. O sea, me decís Ray Bradbury es escritor. Me decís, eh, yo qué sé, Max Sert es pintor. El libro de Max Sert, no sé, capaz que escribió alguno, no lo conozco. Y no es que yo no sea culto, o sea, soy un tipo culto. Lo que pasa es que obviamente no puedo abarcar todo y mucho menos lo que no me interesa. Si hay algo que no abarco, es lo que no me interesa. Y hay millones de cosas en el mundo que no me interesan. Y eso no me quita que no sea culto, sino porque específicamente no me puedo dedicar a todo. Si no sería uno de esos multiple choice que están haciendo 80 cosas a la vez. Yo generalmente todo lo que hago pasa por la escritura y bueno, y esta expresión que hago hablando sobre temas es parte de la escritura. O sea, es parte de lo que yo, eh, de mi trabajo, que es la creación literaria. Y yo lo que les digo es que si quieren hacer algo bien, hagan una cosa bien. Hagan una cosa perfecta. No hagan tres cosas mal. Se lo dije este consejo a un montón de gente que no me dio pelota y bueno, y no, yo no sé, yo sigo escribiendo y publicando y ellos no. No son. Conocí gente que eran poetas, escritores, músicos, cantantes y dibujaban y pintaban. Pintaban para el culo, cantaban para el culo, tocaban música igual que un veterano que toca una guitarra en la calle para, o sube un ómnibus para hacer la olla del día. O sea, y escribían para el culo. Todos esos ahora están trabajando en una empresa o jubilados, pero ninguno vive ni de una cosa ni de otra. O vive mal de todas. La cuestión aquí, y eso, ojo, el vivir mal de algo no implica que uno no sea exitoso o que no, perdón, que no sea exitoso, no, obviamente no es exitoso, que no sea bueno en lo que hace, sino que no le pegó, no tuvo los contactos, no se arrastró con el sorete necesario para poderlo hacer. Pero en el caso de la inspiración es lo que uno siente y le provoca escribir. Por ejemplo, yo voy a hablar precisamente de la literatura, de escribir, no voy a hablar de otras cosas, ni me interesan ahora. ¿Cómo me inspiro yo? Voy a empezar por ahí, porque no le voy a hablar como se inspiran los demás, porque es un problema de cada uno y aparte hay muchos escritores que yo conozco y de medio pelo para arriba que no revelan.
sus formas de inspiración. Y es una tontería, porque no es algo que no es, por ejemplo, una técnica de marketing. Yo, por ejemplo, puedo agarrar y decir, tengo una técnica de marketing que me provoca marketing, o sea, que me provoca o me crea una base de 100.000 seguidores. Y eso es una técnica, entonces yo lo puedo revelar y me la pueden robar y me pueden competir. O sea, no es lo mismo. La inspiración de uno puede ayudar al otro a darse cuenta que algo que no es igual a lo que se le está diciendo también es inspiración. O sea, por ejemplo, formas de inspiración, sueños. Yo tengo sueños. Yo tengo sueños muy complejos. En algunos casos sueño una historia completa. Y no una historia normal, onda, sueño, voy al almacén y viene una vieja y me pega con un palo y después viene un perro y me ladra y después me... No, sueño cosas complejas, sueño cosas muy surrealistas, historias de horror, sueño historias de ciencia ficción también. Muchas de las cosas que he soñado las pueden encontrar en mis obras. Y otra de las formas de inspiración, bueno, con esta estructura, con esto de los sueños, yo creé una especie de subgénero, una especie de subgénero al que le llamo onirismo pragmático. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, a veces tengo sueños cortos, pero que tienen la vividez y lo provocativo y lo complejos y lo extraño que son, me provocan quererlos transmitir. Pero a veces uno de esos sueños no basta solo como para crear una historia. Porque yo sé que hay gente que con... A mí un escriba, un pelotudo que hay acá en Uruguay, que no voy a dar el nombre, un día me dijo, yo con una de tus ideas hago 5 cuentos. Obviamente me robó varias ideas y se nota porque el que me conozca mi obra y conozca la de él, que tiene como 30 libros publicados, no sé quién se lo publica, la verdad o cómo o por qué, porque son horribles y un bodrio. Especialmente bodrios, son bodrios donde bla 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 y el tipo siempre quiere estar demostrando que es un genio, un gran artista y todo pasa por ahí. Pero, por ejemplo, este tipo que plagia, los locos hay que cagarlos a patadas, no son escritores, son ladrones, ¿entiendes? Como un Pérez Reverte. Un Pérez Reverte, ay, gran escritor, bueno, pero plagió el tipo, o sea, y lo agarraron en una. Digo, si vos tenés que plagiar un solo libro, es porque obviamente no te lleva a Gualtarro como artista, como escritor. Entonces, digo, obviamente tenés que no haber robado una sola vez. Lo que pasa es que, bueno, te agarraron una sola vez. Pero por eso, para mí, Pérez Reverte me resulta un tipo despreciable por eso mismo. O sea, porque plagió y porque la justicia lo condenó por plagio. Y lo condenó porque obviamente era obvio, ¿no? Si no, no lo condenan, como pasó con la vieja de Harry Potter. No me acuerdo el nombre, la verdad. La Rowling, con la J.K. Rowling, que supuestamente la obra de ella está robada de Willy el Mago. Supuestamente el escritor que hizo Willy el Mago lo llevó a una editorial donde quedó ahí parado la editorial y el representante de la Rowling, según lo que leí hace un tiempo, hace un largo tiempo, vio eso y se lo pasó a la Rowling y le dijo, ¿qué te parece si hacemos algo con esto? Un currito, vos escribí, ¿qué te parece? Y la vieja dijo, sí, dale. Y escribió Harry Potter, Llenón de Plata, y después que muere el escritor de William Mago, y los parientes la demandan, y bueno, y creo que pagaron por atrás y arreglaron, no sé bien cómo fue, ni me importa. O sea, lo que sí me importa es que cuando está la sospecha del plagio, como dicen los viejos, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y algo pasó. A veces no, pero en este caso cuando es algo tan drástico como lo de Reverte, algo pasó. Y bueno, y el tema, volviendo a la inspiración, porque eso es una forma de inspiración. O sea, leo la obra de otro y la hago yo, parecida, pero mejor, según yo. Como una vez me dijo un idiota,
publiqué un cuento que era una mierda, porque yo era más pibe, tenía 20 años, en la revista Días para Uno, que se llamaba Duelo al borde del crepúsculo, creo, que era un unicornio que pelea contra un auto en una especie de futuro y eso era una especie de metáfora de la tecnología tirando abajo la fantasía y bla bla bla. Y lo leyó un nabo y me dice, "Ah, la idea está buenísima, pero yo la hubiera escrito mucho mejor". Eso es lo que le contesté, pero es un chupapija. Le digo, ¿qué vas a escribir? No la escribiste, Gil, no se te ocurrió a vos. Vos no la escribirías mejor porque no se te ocurrió, porque sos un pobre pelotudo. Y el tipo, no, bueno, no sea agresivo, sos un agresivo, me dijo. Me acuerdo que estábamos comiendo chorizo y tomando vodka y no me acuerdo cuántas cosas más. Y el tipo nunca más lo vi porque si lo veía de vuelta rompía la boca. O sea, una de las cosas por las que me odian acá en Uruguay es porque casqué un montón de pelotudos que me venían con ese tipo de cosas. Odiaba que me dijeran que algo mío lo podían escribir mejor. La idea era mía. Si estaba mal escrita, me jodo, mi problema. Pero vos no podés venir a decirle eso a alguien. Eso es una forma de inspiración para un grupúsculo de don nadies que quieren ser escritores. No se las recomiendo. A mí me parecen despreciables. Pero después están las otras formas, como por ejemplo les comenté de los sueños. Yo junto varios sueños a veces, como volviendo, yo me abro del tema y vuelvo, pero es una manera de ser mía y bueno, aguántenme. Por ejemplo, tomo diferentes sueños que para cierto nabo uruguayo con uno haría 23 historias y bueno, para mí no me dan no me dan ni para una porque me parece que es un estafar al lector, entonces tomo varios a veces y con una técnica creada por mí, en la que llamo onirismo pragmático, que debe haberla creado de otra manera, con otro nombre, de otra persona, porque esto es algo mío y yo no lo leí en ningún lado, entonces me interesa a mí y lo demás me importa en un huevo. Junto todos esos sueños y le doy una estructura narrativa, lo que le llamo una arquitectura narrativa. O sea, es como tomar diferentes partes de cosas y con una arquitectura única formar una historia. Eso para mí es el onismo pragmático y es una de mis formas de inspiración. Otra de mis formas de inspiración es la música. La música en inglés, música que yo no entiendo, porque yo entiendo el inglés, pero cuando estoy escuchando la música no lo entiendo directamente, lo entiendo cuando lo leo y lo entendí cuando me lo hablan porque, por ejemplo, cuando estuve con Norman Spinrad en Nantes, en la Convención de Utopiales en Francia, junto con Norman, estuvimos hablando en una mezcla de inglés y español él y yo de español e inglés. ¿Qué quiero decir con esto? Que él, por ejemplo, había estado en México estudiando la cultura olmeca para escribir un libro y mientras tanto yo había estudiado inglés de chico, tipo preadolescente hasta la adolescencia, y entre los dos nos manejamos y hablamos más de media hora, cerca de 45 minutos estuvimos hablando. Que me acuerdo que él estaba con su pareja era una ex de Philip Dick. O sea, eso fue todo algo que después se los voy a contar la convención de Utopiales 2004, que realmente es muy jugosa. Ahí conocí personalmente a Joss, a Norman Spinrad, a, a Danilo Lomasi, a un montón de escritores de primera línea y bueno, y un montón de gente genial, ¿no? Como el traductor que tradujo mi relato Monstruos al francés y fue el que me presentó el relato sin que yo supiera y me dio la sorpresa de que estaba invitado con pasaje, había sido seleccionado de no sé cuántos miles, había sido uno de los 10 seleccionados, el primero de los 10 bueno, la convención me pagaba pasajes, estadía y me daba un dinero todavía allá. O sea, y pasé un montón de cosas muy interesantes. Pero bueno, volviendo, la otra forma de inspiración es la música. Y por ejemplo, Monstruos y Mordedor lo escribí escuchando música en inglés, música que no entendía. Porque ¿qué pasa? Cuando yo no entiendo la letra, yo puedo inventar una historia sobre la música que escucho, sobre lo que me provoca esa música. Es como que alguien diga, bueno, no, entiendo muy bien el inglés, ¿en qué tengo que escuchar? ¿En ruso o en chino? O sea, obviamente no es un tipo de música que capaz que inspire tanto por un tema cultural, pero,
Yo que me formé de que era chico con música clásica, después bueno, cumbia, guaguanco, pero cuando llegué a los 13 años conozco los Bee Gees y después abandoné absolutamente los guaguancos, le dije, "Ta, chao muchachos, vuelvan a su antro de monstruosidad". Eh, y, y bueno, y seguí después para el rock y para ahí, y justamente con letras que no entendía el New Wave y todos los movimientos que fui eh, recorriendo a lo largo de los años. Eh, por ejemplo, estaba dormido y iba en el ómnibus a trabajar, tenía como una hora y pico de viaje, y estaba con un Walkman, me acuerdo que era un Hitachi, y con el Walkman puesto siento Suropa de U2, del nefasto Bono, que ahora andaba haciendo pavadas, andaba los chupones con Macri haciendo pavadas en Ucrania, lamiéndole el culo a Zelensky. Bueno, escucho Suropa y sueño monstruos, entero, lo soñé. O sea, ahí se conjugaron la música con el sueño. Y eso me inspiró, lo primero que hice fue sacar la libreta que llevaba conmigo y anotar. Después volví a mi casa y lo escribí. Pero originalmente, Mordedor había surgido de una novela que yo escribí a los 19 años en mi vieja Remington que se llama Revoluciones Paralelas. Que la tengo ahí en papel todavía, es un tostón. Es imaginativa y es la base de los Mordedores, de que justamente el nombre de la revista Mordedor que sacamos con mi esposa, con Arena, se basa en mi personaje Los Mordedores. Por eso se llama la revista, se llama Mordedor. Y en la novela que yo había escrito, que anduvo por la vuelta, que llegó a Cuba y estuvo en varios lados en PDF y se llamaba Mordedor, yo la retiré porque está un poco obsoleta. Obsoleta porque hay historias que a mí no me interesan hoy como están. No por un tema ideológico, sino por un tema, sigo o soy más radical todavía que lo que era cuando la escribí, que era pro-soviético y comunista. Ahora soy pro-ruso y comunista y también pro-soviético aunque no exista la Unión Soviética. Pero Mordedor creé lo que era la neo-Unión Soviética, que venía después de un colapso de la Unión Soviética, una etapa de capitalismo ruso con mafias, después un presidente que le da de vuelta poder a Rusia, después lo matan, espero que no maten a Putin porque era muy parecido a Putin, ojo, lo escribí hace 25, 30, no, más de 30 años, o sea que Putin no era, creo que andaba de taxista. Eh, Cuando se quedó sin laburo en la KGB, creo que estuvo de taxista y bueno, no pintaba para nada. Yo le llamaba eh, Stalin segundo. Y bueno, y después surge Petrov, que es Stalin tercero, que es un coronel de los Spetsnaz que crea una unidad llamada Mordedor, la Concepción, y Mordedor proviene justamente de un cubano que le dice, ustedes son como mordedores, muerden y atacan y se retiran y vuelven a atacar y se retiran, porque los mordedores originales hacían una guerra de guerrillas y eran generalmente Spetsnaz en una Rusia que estaba prácticamente acorralada por la OTAN, acorralada por los estados corporacionistas de América, que eran Estados Unidos en ese momento después de haber sucumbido económicamente de deberle dinero a empresas privadas, se quedan prácticamente con Estados Unidos y estaba dividido por zonas, cada empresa manejaba una manejaba el este, el oeste, el sur y el norte, etcétera, etcétera. Pero bueno, toda esa inspiración surge de un sueño y música. Y después la inspiración puede surgir de otras cosas, como por ejemplo lo cotidiano. Lo cotidiano puede inspirar para un relato, pero generalmente lo cotidiano es bueno para darle verosimilitud a los relatos y a las novelas. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted puede escribir una novela que se desarrolle en el espacio, o en un país que no conocen, o en un país inventado, como estoy empezando a hacer yo. O sea, yo ya lo había hecho y volví a hacerlo, porque me parece que es lo mejor, es inventar una cosmogonía y una geografía para poder desarrollar una historia con más libertad
y sintiéndome más dentro de por ejemplo, le doy un ejemplo. Yo fui a Francia, estuve en Francia, en París y en Nantes, ¿está? Y puedo escribir sobre Francia porque vi la campiña en un tren, después bajé en una ciudad chica, pero yo no viví en la campiña. Entonces, mi visión de la campiña, ojo, no es la visión, no es la visión de un Google Map o de un documental o de un montón de datos que puedo encontrar en internet. No es lo mismo eso que bajar, respirar el aire, comer la comida, tocar las cosas, hablar con las personas. No es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Eh, Tenemos que ser muy muy Julio Verne para poder desarrollar una historia de la manera de que ninguna persona de ese país me pueda decir a mí, no, no, esto no es así. Ya me pasó una vez con el euro, o sea, no sé qué dije sobre el euro y me corrigieron diciendo, no, no, pero mirá que el euro, no sé qué, en este lugar, no sé, no importa. Eh, entonces, ¿qué pasa? Yo lo que estoy haciendo es creando un universo persistente donde yo adapto las cosas a como a mí me sirven y como conozco ese universo, pues lo creé yo, ahí no tengo ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes no tienen de repente el bagaje cultural o han viajado o lo que sea y no quieren que salgan un hater al pedo, que están al pedo con el dedo ahí para señalar diciendo, no, pero y ahí los franceses en esa ciudad comen el pan agarrándolo con el dedo pulgar. Digo, si no quieren al que un pelotudo al que le dice, ¿por qué no te vas a la concha? ¿Por qué no te vas que encontrás una vida, mongólico? O sea, por qué antes de tener que caer en eso no crean su propio universo? Y bueno, créenlo. Pero bueno, volviendo a la inspiración, me voy y vuelvo, me voy y vuelvo. Volviendo a la inspiración, lo importante es, cuando uno tiene una idea, utilizar elementos cotidianos de uno. O sea, personajes que uno conoce, caricaturizarlos, de repente cambiar los nombres, si no, la madre, la nona los va a echar de su casa. Eh, Caricaturizarlos o no, exagerar algún atributo, el jefe del trabajo, o sea, tomar un montón de individuos conocidos con sus vicios y defectos y ponerlos a trabajar en su obra. Y eso es parte de la inspiración, obviamente. El tener la capacidad de decir, este individuo me es útil a mí para mi historia, es parte de la inspiración. Y no es parte del trabajo, porque una de las cosas que yo desprecio y rechazo es a la gente que habla de que la estructura. O sea, la estructura sí, la estructura literaria tiene que existir, o sea, uno no puede escribir todo con minúscula, o sea, puede hacerlo si tiene tanto talento a nivel literario y lo ha demostrado que después cuando hace eso dice, mal, lo hace porque se le canta el culo y no porque es un burro ignorante. Es lo mismo que Picasso. Picasso podría pintar un cuadro más complejo que el pollo con tres rayas. Pero era bueno, pero Picasso primero pasó por todo un proceso que demostraba que era un gran artista y después terminó pintando el pollo. O sea, no sé si se me entiende, creo que sí. Si no se me entiende, tienen que estar mirando otra cosa porque no es demasiado obvio. Y, y en ese proceso, o sea, por ejemplo en mi caso, música, situaciones, a veces voy caminando y veo algo, un rayo de sol a través de unas ramas, me puede inspirar a escribir. Pero de repente no me puede inspirar a hacer toda una historia, hago una novela porque vi un rayo de sol a través de las ramas. No, ese tipo de cosas uno las tiene que anotar y las puede incluir en una obra. Y todos son parte de la inspiración. Así que voy a cortar el video por ejemplo, se me hizo largo, lo quería hacer 10 minutos y se me fue al diablo. Pero después ya vamos a hablar más adelante de la inspiración con algunos ejemplos. Pero ya saben, en mi caso música, en mi caso sueños. Y cosas que me ocurren en el día o gente que conozco o situaciones que me cuentan personas reales
las puedo incluir para darle más verosimilitud a la historia, para que los personajes no sean tan de cartón o se alejen tanto de una realidad, porque por más que hagamos una novela de ciencia ficción en el espacio, los que viajan en el espacio son personas, a no ser que sean robots, bueno, pero ahí uno se pone a divagar y uno le puede creer o no. O con respecto al tema de los contactos alienígenas, o en el tema del horror. O sea, de repente lo que para uno es horror, para otro es una pelotudez. O sea, yo cada vez que veo, yo fui policía, y cada vez que veo una serie, una película donde el policía mata a uno y después está con un gran pesar y tiene que ir al psicólogo, a mí me parece una pelotudez. Directamente porque yo he estado en situaciones complejas, que no voy a escribir aquí ni nunca, y a mí terminaba el problema y me iba a comer un choripán al carrito a las 3 las 4 de la mañana, parábamos la camioneta, mira, carrito choripán. Y habíamos pasado por un tiroteo, por cosas bastante graves. Entonces digo, y como yo, montones de policías hacíamos lo mismo. Entonces digo, yo pensaba, em, ¿qué hago? ¿Qué hago respecto a si voy a hacer un relato policial? ¿Hago que el policía sienta un gran pesar porque mató a alguien o porque se tuvo que defender o porque estuvo en un tiroteo? ¿O no? ¿O lo hago como yo? Y no sé, capaz que ni una ni otra cosa. Entonces uno tiene que buscar el balance en los personajes y en las historias. Y me distraje un poco porque me salió un mensaje de Windows de que me estoy quedando sin espacio el disco. Y bueno, se ve que este video está siendo demasiado grande. Entonces, lo que les comentaba es eso, ¿no? Es que a veces a la inspiración hay que agregarle hechos cotidianos para darle verosimilitud a la historia. Y la inspiración, sin inspiración no hay una obra. Todo lo que se hace sin inspiración es mecánico. Y la persona que es como la amante que va al hotel y grita porque los hombres no podemos, a no ser que nos tomemos una Viagra, no podemos engañar a las mujeres en ese nivel, pero las mujeres sí nos pueden engañar a nosotros haciendo que gritan y gimen y sienten un gran placer y no sienten un sorete, pero lo hacen porque no tiene más remedio o porque les sirve o porque el tipo le gusta pero no las calienta o, ¿me entienden? Entonces, digo, lo que va a pasar con un tipo que no tiene inspiración y escribe es lo mismo. Va a gritar, va a fingir, pero los que conocemos de arte y de literatura nos vamos a dar cuenta. Capaz que Doña Coca y Pepe, el administrativo, leen los libros y dicen una obra maravillosa porque no entienden un carajo de arte y porque de repente los entretuvo o porque de repente la pose del administrativo que lee es buena en la empresa y con los amigos o con determinado círculo social. Nos vamos a ver, no sé si todos los días, pero capaz que todos los días cuando se me ocurra. Esto realmente no es un curso, estos son consejos. Yo le pongo curso porque no se queda bien, porque de repente pueda atraer un público de gente que no le interesen los consejos, pero sí le interesa un curso y después que lo ve, alguna cosa aquí le va a servir. Porque años en esto yo tengo y he publicado en buenos lugares y en varios idiomas. Y no es por darme dique, pero van a mi página robertovalleto.com y ahí pueden encontrar parte, no todas mis publicaciones, porque nos falta corregir algunas cosas de la página. Y lo que les digo es que compartan, que todo esto nos ayuda, o sea, nos ayuda a mí a mi señora, porque ella es la que me ayuda a mí, porque yo la verdad que soy cero empatía con todo el mundo, soy medio misántropo en cierto aspecto, estoy un poco cansado de la especie humana. Pero bueno, siempre tuve esta vocación de enseñar y es parte de mi trabajo como escritor. O sea, el escritor, una parte de él lo hace porque necesita manifestarse y expresar cosas que pasan en su cabeza y no quieren que queden ahí solamente, quieren que sean no inmortalizadas, no vamos a ser tan pomposos, pero sí que al menos quede en la mente de diferentes personas o sea, no nos gusta morirnos y seguir, o sea, y perdernos en los efluvios de la nada. Bueno,
Nos vemos y Dabsuidaña en el próximo video vamos a hablar de alguna otra cosita.